Padre Celestial, Dios Trino, venimos ante ti con corazones humildes, agradeciendo por tu amor infinito y por el don del libre albedrío que nos has otorgado. Abre nuestras mentes y corazones en este momento, para que podamos comprender mejor tu grandeza y la sabiduría que has compartido con tus ángeles y con nosotros. Guíanos en este estudio para que nuestras decisiones y acciones estén siempre alineadas con tu voluntad divina. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Alábenlo ustedes todos sus ángeles, alábenlo ustedes ejércitos del cielo, alábenlo sol y luna, alábenlo ustedes brillantes luceros, alábalo tú, altísimo cielo, y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. El Señor nuestro Dios creó a seres espirituales y angelicales, dotados de una inteligencia y sabiduría, y les otorgó el poder de la autodeterminación y el libre albedrío, permitiéndoles así tomar decisiones de manera independiente. Creemos que la creación de los ángeles sucedió hace unos 8,000 millones de años, aproximadamente en el tiempo en que Dios creó el átomo primitivo y formó el universo. En el libro de Job menciona que la creación de los ángeles ocurrió antes de la creación de la tierra. Los ángeles fueron creados por Dios Hijo, el Verbo eterno, nuestro Señor Jesús. En la creación de los seres, como los ángeles y los seres humanos, el gran punto a considerar es la libertad. Pero, ¿por qué la libertad? Porque sin ella no hay personalidad. La creación de los seres libres es el mayor triunfo de nuestro Dios. No podía haber hecho algo más grande ni más hermoso. Pero, ¿es la libertad un fin en sí mismo? No. Es solo un medio. El medio para afirmar la propia personalidad. A su vez, podríamos preguntarle, ¿es la personalidad un fin en sí mismo? Sí y no. Sí, porque hemos sido creados únicamente para desarrollar todas las posibilidades del ser que están en nosotros. No porque nuestras posibilidades de ser no pueden aislarse del ser esencial que es Dios. La voluntad de Dios era que los ángeles lo adoraran por elección propia, sin ser forzados a la sumisión. Por ello Dios les otorgó el regalo de la libertad, permitiéndoles así experimentar y corresponder al amor de Dios libremente. Sin libre albedrío, los ángeles habrían sido autómatas, sin mente, cumpliendo ciegamente con la voluntad de Dios, sin poder apreciar la naturaleza de Dios amorosa, sin tener la capacidad de amarse unos a otros. Los ángeles son seres morales capaces de entender, apreciar, compartir y corresponder al amor desinteresado entre ellos y Dios. Adoran a Dios voluntariamente, sin que nadie los esfuerce, y acatan la ley de Dios, aceptando ser siervos del Creador. La creación de los ángeles es contemporánea con la del mundo visible,
del cual la Tierra forma parte. La ciencia moderna intenta ofrecer una fecha aproximada para ese tremendo evento, la creación, Big Bang. Según esto, nuestra Tierra tiene entre 2.000 y 3.000 millones de años, y nuestra estrella, el Sol, podría tener entre 7.000 y 8.000 millones de años. Por lo tanto, si los ángeles fueron creados al mismo tiempo que lo que se ha denominado el átomo primitivo, cuando fue creado el Sol, ellos son mucho más antiguos que nosotros. La creación de los ángeles ocurrió mucho antes que la creación del ser humano. Se estima que el ser humano fue creado por Dios hace entre 200.000 y 300.000 años. Podemos calcular que, entonces, los ángeles serían unas 25.000 veces más antiguos que nosotros. Es asombroso pensar en la vastedad del tiempo y la inmensidad de la creación divina. Para hacernos una idea de esta escala, si asignamos un año a la distancia de un pie, 25.000 años equivaldrían a 25.000 pies, es decir, aproximadamente 4,73 millas o 7,61 kilómetros. Esto pone en perspectiva la antigüedad y la sabiduría acumulada de los ángeles, seres que han existido durante miles de millones de años. No hay manera de comparar la inteligencia y la experiencia acumulada de los ángeles con la que el ser humano, limitado por el tiempo, pudiera desarrollar en una vida promedio, que es extremadamente corta en comparación. Si asignamos un año a la distancia de un pie, entonces, si consideramos la creación del ser humano hace 300.000 años, esto equivaldría a aproximadamente 57 millas o 91.5 kilómetros. Esto ayuda a poner en perspectiva la antigüedad del ser humano en comparación con la sabiduría acumulada de los ángeles, quienes han existido durante miles de millones de años. Si asignamos un año a la distancia de un pie, la creación angelical hace 8.000 millones de años equivaldría a aproximadamente 1.515.000 millas o 2.438.000 kilómetros, lo cual sería como dar alrededor de 60.8 vueltas a la circunferencia de la Tierra. Esta cifra resalta aún más la vastedad del tiempo que han existido los ángeles en comparación con nuestra corta existencia del ser humano. La diferencia entre los ángeles y los seres humanos en cuanto a inteligencia y experiencia es inmensurable. Mientras los ángeles han existido durante miles de millones de años, acumulando un vasto conocimiento, los seres humanos apenas llevamos unos cientos de miles de años en la Tierra. Los ángeles, libres de las limitaciones físicas, actúan con una eficiencia y sabiduría que los humanos no pueden alcanzar. Mientras nosotros aprendemos lentamente y cometemos errores, los ángeles poseen un conocimiento innato y una experiencia que abarca eras. Comparar nuestra capacidad de razonar con la de los ángeles es como comparar una gota de agua con el vasto océano. En este momento te invito a reflexionar sobre la inmensidad de la creación divina y la diferencia entre los ángeles y los seres humanos en términos de sabiduría y experiencia. Aunque ambos fueron dotados de libre albedrío, los ángeles, debido a su naturaleza espiritual y antigüedad, tomaron decisiones irrevocables en un instante. En cambio, los seres humanos, por su estado en la carne, experimentan
momentos fluctuantes de amistad o enemistad con Dios. Y esto es a lo largo de su vida. Cuando la vida humana llega a su fin, el estado en que la persona se encontraba al momento de la muerte va a definir su destino, ya que en ese momento, en ese instante, el alma queda sujeta a las leyes espirituales que rigen el más allá, en el universo de los ángeles. Un ser humano que vivió alejado del Señor Jesús y se rebeló contra Él una y otra vez en palabra y acción, ya no tendrá oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Este pasaje nos recuerda que no bastan las palabras y las acciones externas. Lo que realmente importa es el estado interior del corazón y la fidelidad a Dios. Una fidelidad que debe mantenerse durante toda la vida, hasta el momento de la muerte. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos utilizando el don libre del libre albedrío que Dios nos ha dado, ya que al igual que los ángeles, los seres humanos enfrentamos la prueba de elegir entre seguir a Dios o rechazarlo. La prueba que comenzó con Adán y Eva culmina con la nueva era iniciada por el Señor Jesús. En este contexto se destaca la caída de los ángeles, especialmente la de Lucifer, un ser que eligió rebelarse contra Dios. Este drama entre el bien y el mal es central en la creación y define el destino tanto de los ángeles como de seres humanos, dentro del marco de la historia de la salvación. El libre albedrío, aunque es un don divino, implica un gran riesgo. El riesgo de desobedecer a Dios y alejarse de su amor. Tanto ángeles como seres humanos pueden usar su libertad para rebelarse contra Dios, lo cual implica un riesgo que Dios aceptó porque deseaba la devoción de seres que le sirvieran por elección propia. Las leyes divinas garantizan la armonía y felicidad en la creación, y al respetarlas, tanto ángeles como humanos permanecen en paz. Un principio esencial que se aplica a todos los seres creados por Dios es que no puede haber felicidad sin amor, ni amor sin libertad, y no hay libertad sin la capacidad de elegir, lo que implica que la criatura debe ser probada. La Biblia no especifica la duración ni los detalles de la prueba que enfrentaron los ángeles, pero revela que resultó en una batalla celestial entre ellos. El libre albedrío conlleva el riesgo de desobediencia, y tanto ángeles como humanos deben decidir si seguirán a Dios. Este acto de elegir es parte esencial del orden divino. Y aunque no conocemos todos los detalles de la prueba que enfrentaron los ángeles, sabemos que fue una batalla de dimensiones espirituales profundas. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: «Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor». El libro del Apocalipsis nos revela una batalla en el cielo, originada por el orgullo de Lucifer y sus ángeles. El orgullo, el pecado de los espíritus puros, condujo a su rebelión, ya que los ángeles no podían pecar por deseos sensuales como los humanos, pero sí caer en la autosatisfacción y la arrogancia. Lucifer deseó convertirse en Dios, lo que marcó el culmen de su orgullo y lo llevó a desviar a otros ángeles. Esta rebelión fue combatida por el arcángel Miguel y los ángeles fieles, resultando en una victoria de amor sobre el odio y de la obediencia sobre el orgullo. La inteligencia de los ángeles es intuitiva y sus decisiones, una vez tomadas, son irrevocables. No existe el arrepentimiento en el mundo espiritual, lo que hace que un pecado sin retracción sea imperdonable, como en el caso de Lucifer y los ángeles caídos. Al igual que nosotros los seres humanos, los ángeles actúan mediante la intención, pero su naturaleza espiritual les otorga una claridad de decisión y propósito mucho mayor. Esta batalla cósmica resalta la justicia divina que otorga la victoria a los ángeles fieles y condena irrevocablemente a los rebeldes, reflejando el orden moral que rige tanto a los ángeles como a los seres humanos, y que al final de cuentas determina consecuencias eternas. Dios creó miles de millones de ángeles que sirven en su gobierno divino. Estos ángeles están organizados en grupos y rangos, con ángeles superiores designados sobre ellos. Una de las clases más altas de ángeles son los querubines, quienes ministran directamente ante el trono de Dios. Lucifer, que significa portador de la luz, era un querubín colocado a cargo de un gran grupo de ángeles. Dios lo creó mucho más hermoso, inteligente y sabio que los otros ángeles. Lucifer estaba adornado con piedras preciosas y minerales raros, y su apariencia era impresionante. De hecho, el nombre Lucifer significa portador de la luz, porque reflejaba perfectamente la luz de Dios. Era amado por los otros ángeles, quienes siempre estaban listos y dispuestos a obedecer sus órdenes. También buscaban libremente su consejo en asuntos importantes
La palabra de Dios describe la increíble belleza y sabiduría de Lucifer en las Sagradas Escrituras. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Como nos relata el libro de Ezequiel, Dios otorgó a Lucifer toda su belleza y sabiduría desde el momento de su creación. Lucifer no las obtuvo por méritos propios, sino que fueron un regalo divino. Incluso su posición de liderazgo en el cielo le fue concedida por Dios. Por lo tanto, Lucifer no tenía ninguna razón para sentirse orgulloso de sí mismo o de sus logros. Lo más adecuado habría sido que estuviera agradecido con Dios por haberle otorgado tales dones. Sin embargo, algo empezó a cambiar en Lucifer cuando estos deseos extraños comenzaron a surgir en su mente. Por primera vez en la historia de la creación, un ser empezó a albergar pensamientos pecaminosos. El pecado que se originó en su libre albedrío no fue creado por Dios, pero su concepción y ejecución fueron responsabilidad de Lucifer, quien hizo mal uso de su libertad. El orgullo y el egoísmo de Lucifer lo transformaron en enemigo, infiltrándose en el universo perfecto de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer, movido por la envidia y el deseo de poder, comenzó a ver a Dios como su enemigo. Anhelaba ocupar el trono divino, especialmente el lugar del Hijo de Dios, el Verbo eterno, creyendo que si usurpaba su autoridad, podría convertirse en otro Dios. Y eso lo podemos confrontar en el libro del profeta Isaías. Aunque sabía que enfrentarse directamente al Señor Jesús significaría una derrota segura, pero su ambición, su orgullo y su egoísmo lo llevaron a desarrollar un plan para intentar derrocar a nuestro Señor. El orgullo de Lucifer, originado en su percepción exagerada de su propia perfección y poder, lo cegó al punto de creer que podía derrocar a su Creador. A pesar de conocer la grandeza de Dios,
Su autosuficiencia y arrogancia lo llevaron a desafiar la autoridad divina, convencido de que su voluntad prevalecería. Este tipo de orgullo angelical, más peligroso que el del ser humano, surge de la cercanía que tienen los ángeles a Dios y el olvido de que todo poder y belleza provienen de Dios. Este misterio de pecado nos muestra que incluso los seres más exaltados pueden caer cuando exigen seguir su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. La libertad sin humildad, la libertad sin amor, lleva inevitablemente a la destrucción. Todo lo que Lucifer podría pensar era en sí mismo. El amor desinteresado que había aprendido de Dios y practicado quedó en el olvido. Consumido por su orgullo, sabía que no era más que una criatura creada, pero la idea de desobedecer a Dios y tratar de convertirse en otro Dios se le presentó como una tentación muy atractiva, alimentando aún más su vanidad. Para obtener la victoria, Lucifer ideó un plan estratégico, similar a la forma en que muchos seres humanos piensan y actúan. Primero, disfrazó su verdadera agenda. Empezó a criticar sutilmente el gobierno de Dios, aparentando preocupación por el bienestar de los ángeles para ganar aceptación de parte de ellos. Segundo, empezó a engañar a los ángeles, haciéndoles creer que Dios los estaba explotando para su propio beneficio, sembrando de esa manera insatisfacción y apelando al orgullo de cada uno de los ángeles y presentando a Dios como el enemigo de todos. Tercero, manipulación. Convencer a los ángeles de luchar contra Dios bajo el pretexto de defender el bien mayor, el bien común de todos. Cuarto, prometer independencia. Asegurar que él, Lucifer, les iba a otorgar la verdadera libertad y que si lograba forzar a Dios ceder su autoridad en la palabra, estamos hablando del Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el conflicto terminaría bien pacíficamente. Dios no fue tomado por sorpresa. Sabía exactamente lo que Lucifer estaba tramando. Lucifer trabajaba en secreto, ocultando sus verdaderos motivos y disfrazándolos con una apariencia de benevolencia. En el libro de Ezequiel, Dios nos dice que Lucifer estaba lleno de violencia. Estaba dispuesto a usar tácticas agresivas y cualquier modo o medio necesario para lograr sus deseos malvados. Lucifer usó mentiras y engaños para confundir a los ángeles. También el libro de Ezequiel menciona que él se había corrompido por la abundancia de tu comercio. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Has profanado las cosas de Dios. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo.
tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. La palabra hebrea rekulag se traduce como comercio y tráfico. Es otra palabra para referirse a intercambio. El comercio lo podemos definir como la actividad de comprar y vender, o el acto de intercambiar una cosa por otra. Según Dios, Lucifer estaba involucrado en el intercambio de algo que le pertenecía a Dios, lo que hacía su pecado aún más grave. Pero, ¿qué estaba intercambiando Lucifer? El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces Lucifer se había convertido en el padre de la mentira. Él la inventó. Este era el nuevo producto que había creado y comerciaba activamente con sus mentiras, propagándolas entre los mejores postores angelicales. Había inventado y establecido un mercado figurativo en el cielo, donde intercambiaba sus mentiras. La Biblia nos dice en el libro del profeta Ezequiel que Lucifer, de hecho, había enriquecido aún más su orgullo al comerciar con sus mentiras. Lucifer difundió falsedades contra Dios y en contra de sus leyes divinas. Calumnió al Hijo de Dios, alegando que sus leyes solo servían para controlar a los ángeles. Lucifer afirmaba que las leyes eran una restricción innecesaria y que deberían de abolirse para permitir que los ángeles fueran verdaderamente libres. El argumento de Lucifer se basaba en la falsa afirmación de que los ángeles, al ser moralmente perfectos, no debían estar sujetos a obedecer las leyes de Dios. Así envenenó las mentes de los ángeles, bajo la apariencia de engaño, de una preocupación que quería hacer que notaran los ángeles que Lucifer tenía por la mala administración o que no estaba llevándose a cabo de una manera eficiente de parte de Dios. Hábilmente ocultó su verdadera agenda y sembró las semillas de descontento en los corazones de los ángeles, lo que llevó a muchos a rebelarse en contra de Dios. La mayoría de los ángeles permaneció fiel a Dios e intentó convencer a Lucifer de su error, pero él se negó a escuchar. El ángel rebelde en su necedad interpretó el amor y la gracia de Dios como una debilidad. Reconocía que Dios solo podía emplear la verdad y la justicia a su favor,
mientras que Lucifer podía usar la adulación, el engaño y las mentiras a su ventaja. Así engañó a muchos ángeles haciéndoles creer que él buscaba su bienestar, ocultando su verdadero motivo de instigarlos a luchar contra Dios. A pesar de ser un lugar de perfecta paz y amor, el cielo fue perturbado por la rebelión de Lucifer. Dejó que el orgullo corrompiera su corazón y en lugar de arrepentirse se convirtió en Satanás, el acusador de Dios. Engañó a muchos ángeles, sembrando dudas y resentimiento, y proponiendo cambios en las leyes divinas para concentrar más poder en sus propias manos. Dios permitió que la rebelión continuara para que la verdadera maldad de Satanás pudiera así revelarse. Si lo hubiera destruido de inmediato, los ángeles podrían haberse sometido por temor en lugar de comprender la maldad de este ángel. Finalmente la traición de Satanás quedó al descubierto y fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. Satanás no se fue sin luchar, liderando una guerra impresionante contra Dios y los ángeles del cielo. Todo esto culminó en su derrota y expulsión. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El clímax de esta batalla resultó en que Satanás y sus ángeles fueran expulsados del cielo como un rayo. Jesús fue testigo de este momento, pues fue él quien expulsó a Satanás. Jesús describe su caída del cielo. Jesús les dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Satanás era poderoso más que muchos otros ángeles del cielo. Solo Jesús poseía la jurisdicción de expulsarlo. El libro del Apocalipsis nos ofrece una visión de la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, que culmina con la expulsión de Satanás y 1/3 de los ángeles del cielo. El papel de nuestro Señor Jesús en la expulsión de Satanás fue un evento importante en el universo, porque tuvo un impacto profundo en la percepción que los ángeles tenían tanto de nuestro Señor Jesús como de Satanás. A continuación, voy a detallar las formas en que esta acción influyó en los ángeles. Esto va a ser muy importante para que ustedes lo entiendan. Primero, la afirmación de la autoridad divina de nuestro Señor Jesús al liderar la expulsión de Satanás. Jesús, nuestro Señor, demostró su autoridad y poder divinos. Los ángeles presenciaron que nuestro Señor Jesús, como el Hijo de Dios, tenía supremacía. Incluso
sobre el más poderoso de los seres creados. Él reafirmó con esto su comprensión del lugar único que tenía él en el cielo, en el orden celestial, y consolidó su reverencia y adoración que merecía de parte de los ángeles. 2. Revelación de la verdadera naturaleza de Satanás. La acción decisiva de nuestro Señor Jesús expuso la verdadera maldad de Satanás. Muchos ángeles habían sido engañados por las mentiras y manipulaciones de Lucifer. Al ver que Jesús expulsaba a Satanás, quedó claro que Lucifer no buscaba el bienestar de los ángeles, sino que perseguía sus propios intereses egoístas. Esto ayudó a los ángeles a discernir entre la verdad y el engaño. Por tercero, tenemos clarificación del bien y el mal de parte de nuestro Señor. La expulsión de Satanás marcó una línea entre el bien y el mal. Los ángeles entendieron las consecuencias de la rebelión y del pecado. La acción de nuestro Señor Jesús mostró que el mal no sería tolerado en el cielo y que la justicia prevalecería. Esto fortaleció el compromiso de los ángeles con los principios divinos y su deseo de mantenerse fieles a Dios. Cuarto, demostración de la justicia y la misericordia de Dios. Al permitir que la rebelión se desarrollara hasta cierto punto, Dios mostró paciencia y misericordia, dando oportunidad para que llegara el arrepentimiento. Sin embargo, al final, la justicia divina requirió que Satanás fuera expulsado. Los ángeles vieron en nuestro Señor Jesús la encarnación perfecta de ambos atributos, el atributo de la misericordia y el atributo de la justicia divina. Quinto, fortalecimiento de la confianza en el liderazgo divino. La capacidad que demostró nuestro Señor Jesús para manejar la situación y mantener armonía celestial reforzó la confianza de los ángeles en el liderazgo divino. Comprendieron entonces que Dios tiene un plan y que nuestro Señor Jesús era esencial para su cumplimiento. Esto aumentó su lealtad y compromiso con el gobierno celestial. Sexto, comprensión profunda del libre albedrío. La rebelión y expulsión de Satanás ilustraron las consecuencias del mal uso del libre albedrío. Los ángeles vieron que, aunque eran libres para elegir, las decisiones contrarias a la voluntad de Dios llevaban al caos y la separación de la presencia divina. Esto les hizo valorar aún más la importancia de elegir alinearse con el compromiso de Dios. Séptimo, renovación de la adoración y servicio. Al presenciar la expulsión de Satanás, los ángeles restantes renovaron su devoción y adoración hacia Dios. Reconocieron la sabiduría y el amor en las elecciones divinas y se comprometieron más profundamente a servir con lealtad y gratitud. El papel de nuestro Señor Jesús en la expulsión de Satanás fue fundamental para revelar la verdad y mantener la armonía en el cielo.
Su acción mostró a los ángeles la gravedad del pecado, la importancia de la desobediencia y la profundidad del amor y la justicia de Dios. Esto no solo reafirmó su percepción de nuestro Señor Jesús como líder y salvador, sino que también fortaleció su compromiso con los valores del reino celestial. El orgullo angelical se refiere a la arrogancia y autosuficiencia que llevó a algunos ángeles, especialmente a Lucifer, a rebelarse contra Dios. Los ángeles, dotados de gran inteligencia, poder y libre albedrío, tenían la capacidad de tomar decisiones autónomas. En este contexto, el orgullo es un pecado puramente espiritual, ya que los ángeles, al no tener cuerpo, no pueden pecar por medios físicos como los seres humanos. Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles, permitió que su orgullo dominara su voluntad, deseando ser igual que Dios. Este deseo extremo de igualdad con el Creador es el colmo del orgullo, ya que todos los seres creados, incluyendo los ángeles, incluyendo al ser humano, dependen completamente de Dios para su existencia y poder. Cegado por su belleza y posición, Lucifer llegó a creer que merecía la misma adoración que Dios. El orgullo angelical implicaba no solo una sobrevaloración de sí mismos, sino también la negación del lugar que Dios les había asignado. En lugar de aceptar con humildad su papel como servidores del Creador, los ángeles caídos, liderados por Lucifer, buscaron independizarse y desafiar la autoridad de Dios. Esto resultó en su expulsión del cielo, convirtiéndose en enemigos de Dios y de toda la creación. El orgullo angelical es el origen de la caída de los ángeles y del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Representa la oposición total a la humildad y al servicio desinteresado que debe caracterizar a los ángeles y también al ser humano. Oremos. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por revelarnos la verdad y guiarnos en el camino de la humildad y el amor. Te pedimos que nos des la sabiduría para reconocer nuestras debilidades y la fuerza para seguirte fielmente. Que el ejemplo de tu justicia y misericordia nos inspire a obedecer tu santa voluntad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad, a resistir el orgullo y a confiar plenamente en tu infinita bondad. Que nuestras vidas reflejen tu gloria y seamos siempre siervos leales, llevando esperanza y luz a este mundo. A ti, Dios Trino, te damos toda la alabanza, el honor y la adoración, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición
de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.